función de probabilidad de una variable aleatoria discreta? ¿Ya se acuerdan de eso? La función de X o de la prueba. Hay que esa función de X, ¿cómo la encontrábamos? Tipo con la fórmula de una probabilidad. ¿Cómo? Como una probabilidad sería el número de casos favorables. Ajá, pero ¿cómo? Había que definirla. Ajá. Había que definirla. Entonces, hablábamos de que la distribución de probabilidad, nosotros teníamos, eran como los elementos compuestos, para que recordáramos eso, que le poníamos una característica especial de la que queríamos saber. Vimos que la función de probabilidad la denotábamos por una F minúscula, que era prácticamente como encontrar las probabilidades de la variable. Es decir, que si nosotros... Esto se parece mucho a lo de matemática. Si no, ahí en el mismo documento decía abrir hiperenlace. ¿A dónde? O sea, cuando estaba seleccionando el enlace para copiarlo, hay una opción que dice abrir hiperenlace. ¿Aquí? Ajá, lo seleccionaron como que se lo puede copiar. Solo con doble estándar de clic tendría que... Tenerlo personal. Y Ahí ya aparece copiarlo. ¿A dónde? Ahora voy a saltar comentario en las últimas. Abrir el enlace. abrir el enlace. Ajá. Saya. Hola chicos, yo soy Jorge de Matamóvil Ingeniería y hoy vamos Allá está el sonido. Vamos a hablar de esos temas para hacer el anuncio. Sí. Allá. Bueno, aquí este video ya es como entrando a otra información que nos dan las funciones de probabilidad. Sin embargo, lo que necesitamos, como les decía, es identificar la variable aleatoria. Allí, hasta en colores diferentes, lo tiene él, cómo ha definido la variable aleatoria. Recordemos que la variable aleatoria la denotamos con la letra mayúscula X y el rango, que son los valores que se le asignan a esa variable aleatoria, era con letra minúscula. ¿Se recuerdan de eso? Ok, entonces, con la distribución de probabilidad o con la función de probabilidad, también podemos encontrar el valor esperado. El valor esperado está íntimamente relacionado con la aritmética. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, si el dado se lanza 5 veces, y la variable aleatoria que tenemos que caiga 6, entonces en promedio, ¿cuántas veces cuál es la probabilidad de que caiga 6? Entonces, en promedio, entonces el valor esperado es decir, que se espera de lo que vamos a obtener.
Les voy a poner un ejemplo más como de la vida cotidiana. Imaginémonos que estamos haciendo un estudio acá en la Facultad de Occidente sobre la edad promedio, o sea, las edades, mejor dicho, las edades de los jóvenes que están estudiando química y farmacia, que están a nivel de tercera. Porque normalmente, o sea, no son las mismas edades, porque los que van en limpio tienen una edad, los que la dejaron en segunda tienen otra edad, las que la llevan en tercera la tienen otra edad. Entonces, viene y se dice, si elijo un estudiante al azar, ¿qué edad espero yo que tenga? O sea, ¿qué edad espero si selecciono uno al azar? Sobre la base de algunos estudios que se han hecho. Entonces, el valor esperado está relacionado con la media aritmética. ¿Se acuerdan ustedes? La depresión típica no se las evalué en el periodo anterior porque los cálculos son muy tediosos, pero está también relacionado con la depresión típica, que ya vamos a ver también la varianza, porque se ocupa la varianza, y por lógica, porque dice la depresión típica, entre qué rango de edades espero que esté el 65% de los estudiantes seleccionados. Entre qué rango de edades espero que esté el 99% de las edades de los jóvenes seleccionados. Allá hacíamos los cálculos de la media aritmética. Y con las funciones de probabilidad puedo también encontrar la media aritmética y la varianza. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que lo vimos en la clase anterior, era el número de autos vendidos en un día en una tienda. Ese se vio en el ejercicio anterior. Por eso este personaje me gusta y no me gusta. No me gusta porque habla mucho. Por eso no me gusta. A mí la gente que habla mucho me instiga. O sea, a mí me gusta prácticamente la gente que va al grano. Pero él es bien didáctico. Él es bien didáctico. O sea, él explica hasta con peritas y manzanas. Pero a veces esa explicación de las peritas y manzanas la hace muy aburrida. Pero como entre me gusta y no me gusta, hay más lo que me gusta, por eso es que lo he seleccionado a él. Entonces, aquí tenemos se ha definido la variable aleatoria. ¿Se acuerdan que les dije? La variable aleatoria siempre se va a llevar la palabra número. Número, esa siempre la va a llevar. Es el número de autos vendidos en un día en una tienda. Si ustedes se recuerdan, le hablaba el número de veces que caía perro al lanzar una moneda. Entonces siempre se le antepone esa palabra número. Entonces, a raíz de aquel ejemplo, resultó que se puede vender entre 0 y 3 autos nuevos. Este es el rango. Y se encontró su respectiva probabilidad. No sé si recuerdan ustedes ese ejemplo. Pero este ejemplo se dio en la clase anterior. No, no sé. No, creo que no lo terminamos. Que salió de De gatos también vendí. No, pero salió de eso. Hola chicos, yo soy Jorge de Matamóvil y el día de hoy vamos a revisar los medios valor esperado de una variable aleatoria discreta. El mismo, ¿verdad? Es el mismo, sí. Igual a 4 y probabilidad por último de que X. Dice que sí. Ok. Bueno, estén pendientes que es miedo. Igual, ustedes se fijan cómo se define la variable aleatoria. El de defectos era, puedes recordar el número de defectos importantes en un auto nuevo. Aquí ya me definieron, aquí no había que encontrar la función cada una de las probabilidades, aquí ya me las habían definido. Entonces la función venía distribuida de esta manera, eso lo vimos en la clase anterior.
Entonces, que tuviera ningún defecto, o sea, esta como es, insisto en el tema, se llama distribución de probabilidad discreta. Acuérdense que tenemos continuos y discretos. Los discretos son que entre un número y otro, o sea, entre 1 y 2 no hay ningún número. Por ejemplo, entre 1 y 2, ¿existirá algún número discreto entre ellos dos? Estamos hablando si es una variable discreta. O es 1 o es 2, pero no puede ser 1.5, 1.3, porque estamos hablando de variable discreta. Si fuera continua, es como que este fuera un intervalo entre 1 y 2, hay infinitos números. Ahí sí es continua. Por eso estamos hablando de variables discretas. Más adelante vamos a hablar de variables continuas. Eso es lo que yo quiero que les quede bien claro. Entonces, ¿qué significa entonces que el número de defectos sea menor que 1? Díganme en otras palabras ustedes. Que sea menor que 1. Que no tenga ningún defecto, que tenga 0 defectos. ¿Verdad? 0 defectos. Entonces, dice que hay ninguno. Ahora, que el número sea mayor o igual a 1, pero menor que 2. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que solo tenga un defecto. Repito, estamos con variable discreta. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no puso x igual a 1, o x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4? Porque el objetivo de este es otro. El objetivo es que ustedes vayan viendo cómo se encuentran las frecuencias, la distribución de probabilidad acumulada. Porque en todo lo que resta del ciclo, la distribución de probabilidad acumulada es la que más conquista. Entonces vimos esto, encontrar f de 2. ¿Cuánto era f de 2? ¿Cuál era la probabilidad de f de 2? F de 2, ¿qué significa? En el ejemplo. La probabilidad de que tenga 2 defectos. La probabilidad de que tenga 2 defectos. O sea, ¿qué es igual a la probabilidad de que tenga 2 defectos si ya me dieron la distribución de probabilidad? Del 46%. Del 46%. ¿Se entiende eso? ¿De dónde sale eso? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el número de defectos esté entre 1 y 3? En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que tenga 2 o 3 defectos. Que tenga 2 o 3. Y el 2 o, ¿se acuerdan de la unión? ¿Cómo hacemos para encontrar la unión? ¿Qué operación ocupábamos? De la unión. Probabilidad de A más la probabilidad de B. La probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces aquí sería la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Ahora bien, pero ¿qué pasa si yo sumo estas dos? Miren, esta que tengo aquí es una función, distribución de probabilidad o una distribución de probabilidad acumulada. Acumulación. ¿Qué les indica que es acumulada? F mayúscula. Exacto, ese es formulado. F mayúscula. Pero hay otra cosa también que les tiene que indicar que es acumulada. Yo me puedo equivocar y ponerle minúscula por error de dedo. No necesariamente. Que les dé 1. Exacto, que el último les dé 1. Porque si ustedes ven, por eso les dije, ¿qué tal si yo sumo estos dos? 0.46 más 0.96. ¿Qué va a suceder ahí? Se pasa. Será más de 1, pero como aquí ya está acumulada. Aquí están acumulados desde 1 hasta 2. Aquí están acumulados ¿de dónde? De 2 a 3. De 2 a 3. ¿De 2 a 3 seguro? ¿De dónde? Aquí es 0.96. ¿De dónde están acumulados ahí? De 2 a 3. ¿De 2 a 3 seguro? No, no, igual. Aquí. ¿Dónde están acumulados? De 1 a 3.
Ahí todavía no tocaba el 4, ya con el 4 ya nos dio 1. Entonces, viene pensando que cómo se ha recorrido y no ha hecho nada. Eso es lo que no te gusta ver. Es que explica lo teórico. Amigos, llegas. A mí sí tengo paciencia, pero no. Vamos a obtener. Este jueguito se parece. Ahí está el sonido. No me soporto. A su izquierda, el tercer botón. O ese le quita el sonido. Y la barra. Por ahí. El jueguito se parece mucho a lo que hacíamos cuando vimos el video de tablas de frecuencia. Cómo trabajábamos con la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. O con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Mira, los valores. Pues aquí están entonces esos mismos valores de la frecuencia de la distribución de probabilidad acumulada. Entonces, ¿cómo sacar esa tabla? Ya lo vimos. Eso se vio en la clase anterior. No me voy a detener aquí. ¿Qué pasaría? Fíjense que a eso no sucedería. El mismo problema, pero sabiendo que en la tienda llegan 20 autos. ¿De cuántos autos han analizado ahí? ¿Cuántos autos han sido analizados? O mejor dicho, los defectos, no de los autos, perdón, los defectos. Estamos hablando de qué? Defectos en el pito, en el timón, en el etc. Pero son 20 los defectos detectados. ¿Cómo vendría dado aquí? Siempre estamos, número de defectos importantes en un error. Le voy a quitar importantes. O sea, número de defectos es un auto nuevo. Y se ha detectado anteriormente que la empresa está sacando hasta con 20 defectos. Entonces, ¿qué valores? ¿Cuál sería el rango? Acuérdense que aquí va el rango. ¿Ah? ¿Usted de acuerdo con lo que dice Oscar? De 1 a 20. Porque sería un defecto, dos defectos, etc. ¿Ah? Ajá, y es 0 de cosas. ¿Perdón? ¿Y si no tiene? Es 0. Por como es el número de 0 a 20. De 0 a 20. Ahora, ¿qué tal viene? Tenemos esto y nos dan sus respectivas probabilidades. Nos dan sus respectivas probabilidades. Pongan atención a esto que les parece. Me dan la probabilidad de cada uno de ellos y me piden cuál es la probabilidad de que el número de defectos sea mayor o igual a 2. ¿Qué tendría que ser? Mayor o igual a 2. Están pidiendo sabiendo que aquí nos va a llegar hasta ahí. ¿Cómo harían para sacar ustedes esa probabilidad? No sería de sumar todas las probabilidades a partir de 2. Entonces, como mayor o igual que 2 es 2, 3, 4, así hasta 20, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que hacer demasiadas sumas. Entonces, cuando yo tengo que hacer demasiadas sumas, y esto por favor, grábenselo, porque esta es la base para lo que viene la continua. Yo utilizo el complemento.
porque se me hace más fácil. Es decir, la probabilidad de X mayor o igual que A, yo esto lo puedo encontrar también como 1 menos la probabilidad de que sea menor que A. Entonces, ¿cómo voy a encontrar siempre con estos? Ya por ahí había la probabilidad, la vamos para aplicar en el ejemplo. ¿Cómo me quedaría entonces para encontrar la probabilidad de que sea mayor o igual que 2? Aplicando esa forma. ¿Cómo me quedaría? Eso es algo muy sencillo. Quizás porque es muy sencillo no me lo quieren decir. Quizás sienten que es muy fácil. Ajá. Quiero encontrar esto, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 2. Pero como tengo esta 20... Son esas mismas que tiene ahí. Sí, por eso yo tengo esta es una propiedad del complemento. Entonces, como tengo que hacer demasiadas sumas, entonces, y el 2 está más cerquita del inicio, es preferible usar esto que estar haciendo tantas sumas. Ustedes lo pueden hacer si quieren de 2, de 3, de 4, así hasta 20. Pero son demasiadas sumas que hasta se pueden equivocar. Entonces, mejor lo hago cortito. Entonces, ¿cómo me quedaría si yo quiero la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 2? 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 1. A 1 menos La probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo? ¿Está mal? ¿O qué proponen? ¿Puedes de acuerdo los demás? Pero no solo estar de acuerdo por estar de acuerdo, sino que necesito que me lo entiendan. ¿Oh? ¿Entendés eso? En teoría, el igual a 1 me está diciendo simplemente porque estamos tomando en este caso el valor de 2. Porque ahí nos está diciendo que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 en el planteamiento original que nos está diciendo. Y después, por la fórmula de complemento, nos dice que es 1 menos la probabilidad de X menor a A. Y en este caso, como hay 2, entonces el valor anterior, por decirlo así, sería en este caso 1. Y por eso nos quedaría igual a 1. En este caso es así, porque estamos hablando de variable discreta. Pero en variable continua no puede ser eso. No puede ser así. ¿De qué otra forma yo puedo escribir esto tomando todo igual? La simbología igual. Para que tal vez así se logre entender. ¿De qué otra forma lo puedo escribir? 1 menos la probabilidad de X menor a 2. 1 menos la probabilidad de X menor a 2. ¿Y quiénes, como estamos con variable discreta, quiénes son los menores a 2? Por eso. Cualquiera de las dos que ocupen, siempre y cuando la entiendan, no hay problema. Dime. Licenciada, hay veces que la probabilidad de que sea igual a 1 también puede ser que X sea menor o igual a 1. Menor o igual a 1 también. Porque solamente es 1 el que tengo. Pero ya poner menor o igual a 2, ahí sí ya no, estoy alterando la fórmula. Entonces, esta también es una distribución de probabilidad acumulada cuando se recomienda usar el complemento cuando las sumas que tengo que hacer son demasiadas. Como les digo, ustedes, si estamos con variable discreta, pueden sumar más 2, más 3, más 4, así hasta 20. Pero acuérdense que prácticamente ustedes estudian no para aprender, sino que para pasar el examen. Y sí.
¿Cómo nos habrá ido el estudio? Entonces, el tiempo es el peor enemigo en el examen. Entonces, con esto se les ahorra el tiempo. Licenciada, en este caso será 3. Vaya, digamos que es este. Vamos a trabajar con este. Bueno, aquí, en esta, imaginémonos que siempre es hasta 20. Con esta, ¿habrá necesidad de ocupar esta fórmula? Con esta. ¿Habrá necesidad? Pero mira cómo me está diciendo. ¿Cómo dice? No, pero sí sería como en el caso del 2. No, este. Ahí son los 3. Ajá, de sumar, ¿verdad? Aquí fíjate, la variable aleatoria, esa yo la voy a leer. Si el piquito me señala a la X, se refiere a los menores. Pero si la abertura me señala a la X, son los mayores. O hablando fino, matemáticamente hablando, si el vértice si el vértice señala a la X, entonces son los menores. Ahora, si ya la abertura del ángulo me señala a la X, son los mayores. Esa es hablando matemáticamente hablando. ¿Se entiende esto entonces? Bueno, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Aquí habrá necesidad de ocupar el complemento? No, ¿Por qué? porque solo sería sumar la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 con la X. O sea, solo son 3 sumas. En cambio, si uso el complemento, tengo que sumar desde 3 hasta 20. No sé si ahora... Si no, preguntame. Yo decía que fuera mayor o igual a 3. Ajá, bueno, allí sí, si yo tengo, es más, ya le voy a explicar otro caso. Hasta que, ajá, sería. X mayor o igual que 3, en ese caso, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Igual a 2. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula, ¿eh? ¿Así dice aquí? No, sería 1 menos la probabilidad de X igual a 2. ¿Sería igual a 2? No. Eso es lo que yo quería saber. Si Mira, por eso, precisamente, por eso quise que esto me lo transformaran de esta manera. Porque yo sé que siempre da esa duda si yo, cuando tengo menor que 2, yo solo tengo el 1 como igual a 1. Transformándolo igual a esta. Y aquí está la fórmula también. Entonces, dictame cómo me quedaría. ¿A qué sería igual? No, sin miedo. Sin miedo al éxito. Sí, sin miedo. sería como 1 menos la probabilidad 1 menos la probabilidad de X. de aquí tengo esto, ¿verdad? Ajá, de X. De X. Aquí está la fórmula, ¿ves? Menos que 3. Menor. Menor que 3. Ahora sí. Ahora bien, ¿quiénes son los menores que 3? Ahora vengo y ojo con esto también, que son de los errores bastante comunes, este signo. Aquí como menores que 3 hay varios, entonces lo mejor es abrir corchetes, porque eso me afecta. Entonces, ¿quiénes son los menores que 3? ¿La probabilidad de quiénes? De 1. Y X igual a 2. Pero aquí, ¿qué tengo que La hacer? probabilidad de X. Más.
Y así sucesivamente. Cuidado, como les digo, con este signo. Porque cuando a él le corresponde más de uno, ese signo causa un gran daño. ¿Se entendió ahora? No, licenciada, pero yo me consulté era sobre el 3 que era menor o igual. Pero ¿qué pasaría si entonces fuera un número mayor? Exacto. Eso quería llegar yo. Ok. Por ejemplo, el 17. Ahorita voy a eso, porque así tenía que explicarse. Este es el caso que estamos viendo, mayor o igual. Voy a retomar lo que Emanuel me está diciendo. ¿Cuál creen que es su complemento? O sea, recuerda, el complemento es lo que le falta para hacer todo eso. Entonces, ¿cómo me quedaría ya todo el complemento? Lo voy a hacer en términos generales. ¿Cuál será su complemento? ¿Cuál creen ustedes que es su complemento? Cuando los naturales de X sea menor o igual. Ajá. Ya. Exactamente. Cuando es mayor o igual, no incluye al valor de A. Y en el caso de que sea mayor estrictamente, entonces sí lo incluye. ¿Respondo tu pregunta? ¿Tu duda? ¿O quién fue? ¿Vos o no es así? Más o menos. No, que no es más o menos. O sea, en la práctica. En matemática más o menos, No es nada. más por menos, da menos, y eso es problema que tenemos. Pero, o sea, ahorita es de forma lingüística o gramatical. Ajá, pero no, Pero Eso sí es entiende. parcial, No, pero bueno, entonces, con eso, ¿cómo se implementara? ¿Ah? Ahora, ¿cómo lo implementamos? Ah, Eso ok, no sé un ejemplo. Ok. qué. Gramática. No. De los números, no, como dices, matemáticas, puedes ejecutar con los números. No, Vaya, implementen ustedes. Vamos a ver si se entendió. dale, que Ah, ¿Cuál? no. Pendiente de un niño. Ahí van a llevar lo que está funcionando de los senos. ¿Cómo que quedó bien? ¿Cómo les quedó entonces? 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 3. Y ya ahora, ¿quiénes son los menores o iguales que 3? ¿Quiénes son los menores o iguales a 3? 1, 2, 3. ¿Sí? En ese caso, licenciada, ahí sí incluiríamos X igual a 3. Exacto, aquí sí, aquí no lo incluye, su complemento sí tiene que incluir.
y en el caso de este complemento, hasta que, por decirlo así, en este caso son 20 dólares, hasta qué dato podrían utilizar el complemento. Ok, allí no hay un límite, allí vos sabes cómo se te facilita más. Por ejemplo, si te pide la probabilidad de que X sea mayor que 10, estás en el medio, ¿verdad? Ocupas 11, 12, 13 hasta 20, ocupas el complemento. Allí vos tenés que considerar que si lo necesitas se te hace más fácil. En este caso también ahí sería como sumatoria, todo llevaría en el mismo signo. Todo lleva en el mismo signo. Si van a usar el complemento, si tienen que tener cuidado de siempre poner el corchete. Siempre pónganlo, es mejor. De F minúscula de X se van a ir acumulando aquí. Esto ya lo habíamos visto. Miren, casi toda la hora se lleva resolviendo. Eso cuando ustedes tengan tiempo, despacio, lo miren. ¿Encuentran este intervalo? Sí, no hay ningún problema. El 3, claro, el 3 es mayor que 1 y... ya no hay. El número de defectos importantes en el auto. Esto aquí fue lo que vimos el último, ¿verdad? Y ustedes le encuentran lógica a eso. Dice X sea mayor o igual a 2.35 de acuerdo a la variable que se está trabajando. ¿Ah? Yo me quedé con esa duda aquel día. Ya estamos hablando con variable discreta, y además Exactamente, no puede tener dos defectos y la mitad del otro, ¿verdad? Entonces, esto no tendría sentido. Entonces, quería retomar esto. Pintárselo de vez en cuando. Sí. No, cuando pasa gente que uno quiere, no pinta, sino que después se capta solo. Entonces, necesitaba retomar esto de la probabilidad acumulada precisamente por lo del complemento. Vamos a ver un poquito de teoría, pero de manera práctica. ¿Sí? Ejercicio 8 de la guía dice lo siguiente: calcular el valor esperado de X a partir de su suma. Ya les hablé del valor esperado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Se calcula similar, aquí son distribuciones. Como que es una tabla de frecuencia, igual como encontrábamos allá en las frecuencias, en la tabla de frecuencias, que encontrábamos la media aritmética. En este caso vamos a multiplicar el rango por su respectiva probabilidad. Así se va a encontrar, lo único que aquí no es necesario dividirlo por ningún número. Entonces la fórmula para encontrar el valor esperado en una distribución de probabilidad es esta. Entonces, aquí tenemos que para 0 su probabilidad es 0.60, es lo que sustituye aquí. Para 1, 0.25, para 2, 0.10 y para 3, 0.05. Calculen el valor esperado y luego vamos a analizar el resultado, que les puede llevar a decir, bueno, sí, tiene lógica la respuesta o no tiene.
¿Ya? ¿Ya? Uno. ¿Qué digo que sea? Encontrar el valor esperado. Ahora sumar las probabilidades. No, hasta sumar a ley de cada uno, porque si no, no cumple hacer una distribución de probabilidad. Imagínate que clase presencial no tienes cuaderno y ahora virtual. Ahí está el reprise. En la mente. Sí, en los exámenes se lo dan, en la mente lo hacen. ¿Y cómo no habrá ido el segundo? No he calificado, tenía 2 repetidos en mate 1 y mate 3. Ahora sí no llegué al 50 para luego, casi por C para. Ya, qué barbaridad. Licenciada, ¿y el mate cómo nos fue en el segundo? Ahí están 60-40 creo que son los tres. ¿Ya lo encontraron? No. 0.6. 0.6. ¿Tendrá lógica 0.6? ¿El resultado? Que no hable mucho. ¿Vieron? Hasta aquí solo Sí, le gusta hablar. sí le gusta. No les digo pues que con manzanitas y Sí, todo. viene para Político, ¿qué? Para políticos está bueno. Es que aquí viene lo bueno. ¿Para qué significa? Mucha atención con la interpretación, porque como verás, la fórmula no es tan difícil de aplicar. Lo importante es la interpretación. Y hemos llegado a un valor de la media, un valor esperado de cuánto. Se espera vender 0,6 autos en un día en nuestra tienda. Perfecto. ¿Cómo veríamos eso ya en la práctica en nuestra tienda? Muchísima atención. Lo que ocurre es lo siguiente. Si vamos a la tienda y anotamos en una hojita la cantidad de autos vendidos en un día, la cantidad de autos vendidos por día, durante muchos días, y luego sacamos la media de todos estos valores, esa media se va a acercar, se va a aproximar a 0,6. ¿Se entendió? ¿Otra vez? ¿Sí? Si es que vamos a nuestra tienda y anotamos la cantidad de autos vendidos por día, la cantidad de autos vendidos en un día, durante un montón de días, durante varios días, durante muchos días, y luego sacamos la media de todos esos valores que hemos anotado, esa media se va a acercar, se va a aproximar a 0,6. Perfecto. Porque este valor esperado siempre es muy importante. ¿Qué pasaría si el gerente de la tienda nos dice: oye Jorge, ¿cuántos autos esperamos vender en los próximos 30 días? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos autos se esperan vender en los próximos 30 días? No es tan complicado. Se espera vender 0,6 autos por día. Y en los siguientes 30 días tendríamos 0,6 por 30. Eso nos quedaría, ¿cuánto? Medida con esta multiplicación, 0 por 3, que sería 18. Y ya está. Jugamos un poquito con los decimales y listo. En los próximos preguntas que me está haciendo la gente que está aquí en el salón. ¿Alguien? Si ustedes ven el análisis, porque para mí eso es fundamental, ¿verdad? No para mí, sino que en estadística, o sea, un número así solo no me dice nada, sino que yo el valor que encuentro de la media aritmética lo asocio ¿a quién? ¿Con quién? Con las ventas. ¿Ah? Con las ventas. Pero en términos generales, ¿con quién tendría que asociarlo? Con la E, pero ¿quién es? ¿Cómo le habíamos llamado a él? ¿Qué significaba eso? ¿La X qué nos indicaba? El número de autos vendidos en un día. Pero ese mismo, pero en términos generales, a la variable aleatoria. Entonces, este valor que me da aquí, tengo que asociarlo a la variable aleatoria. Es decir, aquí me dio 0.6. Y como es un ¿valor esperado de quién? Respecto a la venta de los autos, ¿verdad? O sea, número de autos vendidos en un día. Quiere decir que aproximadamente
Si es por día, se espera que se venda aproximadamente un auto por día. Aproximadamente, porque no nos dio un número entero. Aquí no esperemos que nos dé un número entero. Entonces, esto se espera que se venda un auto por día. Entonces, si ya la pregunta es por mes, entonces se multiplica 0.6 por 3. ¿Cuánto le va a dar? Son 18 autos. Entonces, se espera que en el mes se vendan 18 autos. Entonces, repito, la interpretación del valor esperado se asocia con la variable aleatoria. No sé si tienen alguna pregunta. Si fuera de 20 y un día licenciado. Igual, o sea, se mete de Sería 18.6. Ah, 18.6. Entonces, como ya pasa de 5, se espera aproximadamente 19 autos. Cuando no da entero, uno dice aproximadamente, utilizando la ley de aproximación. Igual entonces en este caso, porque eso sería para un día, sería Para un día. Ah. O sea, para un día se espera que aproximadamente uno. Bueno, si es aproximadamente uno, entonces en 30 días se espera que 30 autos. Pero para no cometer ese error es que se multiplica por esa cantidad por 30. Ajá. O sea, por ejemplo, depende de cómo sea la unidad en la lógica del ejercicio. Sí, exacto. Ah. Sí, ahí se ocupa la ley de aproximación, o sea, se queda menor. Creo que aquí va a dar la varianza también. Sí, mira, ahí al fondo me dicen que revise el cálculo que aparentemente está mal, porque el valor que ha quedado aquí de la media, o el valor esperado de X, ¿qué pasó con ese valor? Que no está por acá. Eso no En los valores de nuestra variable aleatoria discreta. Tiene que ser este valor de aquí, el valor de la media. Tiene que estar acá. Oigan, No necesariamente el valor de la media tiene que coincidir. Oigan bien, para comparar si ese valor que nos ha dado está bueno o está malo, no, como dice la verdad, no necesariamente tiene que coincidir, pero tiene que estar dentro de ese rango, es decir, tiene que estar entre 0 y 3. ¿0.6 está entre 0 y 3? Sí. Ok. Con uno de los valores de la variable aleatoria. A lo mejor coincide, a lo mejor no salía 2, está bien. Pero si no sale uno de los valores que está por aquí, no pasa nada, no hay problema. No necesariamente el valor de la media tiene que coincidir con uno de los valores de la variable aleatoria. Otra pregunta más. Ajá, mira, allá al fondo me están diciendo que ese 0,6 significa que... ¿Qué cosa? Significa que el día de mañana va a venir un cliente y le vamos a vender 0,6 autos. O sea, del auto 0,6 este pedazo. Y le vamos a decir, señor cliente, a usted le vendemos 0,6 autos porque el día de mañana viene otro día y vamos a vender. Porque eso fue un valor esperado. No. Eso no significa 0,6. No significa que en la tienda vamos a vender los autos por pedazos. Le vamos a vender una prueba complementaria y un último auto. No. Eso no tiene nada que ver. Algunos días en la tienda se venderán 0 autos, otros días se venderá un auto, otros días por ahí 2 autos y con suerte, otros días se van a vender 3 autos. Pero tú ya conoces, como vimos hace un ratito, la interpretación de este 0,6. Ahora venimos un reto. Viene ahora el reto. Y el reto dice lo siguiente: si se lanza un dado normal, ¿cuál es el valor esperado? Por favor, deja tu respuesta en los comentarios y yo voy a dejar mi solución abajito en la información de este video. Espero habernos ayudado un poquito con nuestra clase de media o valor esperado de una variable aleatoria discreta. Yo la verdad que de matemática y de estadística no sé mucho, pero... Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar cómo calcular la media o valor esperado, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria discreta. ¿Una media anterior? Ahora habíamos visto solamente cómo se calcula la media o valor esperado. Ahora vamos a ver eso. La varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria. La primera fila encontraremos los números de la que tomamos nuestra variable son 0, 1 y 2. En la segunda fila, ¿qué tenemos? Probabilidades aquí en f de x. Ahora, mira,
una probabilidad de 0,25 de que x sea igual a 0, una probabilidad de 0,50 de que x sea igual a 1 y por último una probabilidad de 0,25 de que x sea igual a 2. Solamente con esa información tengo que calcular todos los parámetros, velocidad, varianzas y desviación estándar. Yo ya tengo por aquí esta fórmula. Ahí está. Ahí está. Ok. Ya vimos cómo encontrar el valor esperado, que es el mismo promedio. Ustedes se les puede preguntar por el valor esperado o por el promedio. En el caso de las distribuciones de probabilidad se utiliza más el valor esperado, es decir, cuántos autos se espera que vendan al mes. Pudo haber sido la pregunta. Ahora, también podemos encontrar la desviación típica y la varianza. A partir de la varianza, pues yo saco la desviación típica, como les dije cuando vimos este tema, la que más utilidad tiene es la desviación típica. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar la varianza? Aquí tenemos la fórmula, que es en este caso sería, cualquiera de las dos fórmulas ustedes pueden utilizar. Unitas, mira, medio valor esperado, varianza y por último, pero no menos importante, desviación. No te asustes porque calcular estos parámetros es una cosa súper sencilla. Siempre y cuando. Ya encuéntrenme la varianza del ejemplo anterior, por favor. Y la desviación típica. Aquí a esta se le resta la desviación al cuadrado. Usemos esta tablita. Esta tablita nos va a facilitar la vida y además va a hacer que nuestros cálculos se vean bien ordenaditos. Si nos equivocamos en algo, encontraremos el fallo muy rapidito. Okay. Más adelante, cuando ya esté trabajando en la tabla, que esté haciendo los números, ya tendría que haberse quitado eso. Sí, un minuto 6. No, es que lo que quería era que vieran la fórmula para que ustedes calculen el anterior. No la quiere. No, que aquí está la fórmula. Bien. Cualquiera de esas dos pueden utilizar. Pueden utilizar esta o esta. Del ejemplo anterior. Es la varianza. La que sigma. Es sigma. O sea que ya lo viste, Renan. ¿Ya viste el video? No, o sea, son dos Suposición. Cuando ya estés trabajando en la tabla, a ley tiene que moverse. Sí. A ley se tiene que mover. Vamos a ver. Ve en el Va ese, mira. Este está cuadrado. Es que el valor esperado, como ya lo vimos, ahí se quitó. Ajá. Vale, ya se quitó. De ley. Ajá, de ley. Entonces es necesario que la tabla ya la amplíen. Yo les sugiero que la tabla la trabajen de forma vertical, es decir, estos datos los trasladen de forma vertical, es decir, aquí pongan X, aquí la probabilidad y ahora, ¿qué más necesito yo de la fórmula? Para aplicar en la fórmula, ¿qué más información necesito? No sé cuál de las dos fórmulas quieren utilizar, si esta o esta. Para mí, la más fácil es esta, porque ya encontraron el valor esperado. Para mí es la más fácil, pero ustedes me dirán con cuál trabajamos. Entonces, de acuerdo con la que vamos a trabajar, así vamos a agregar valor en la tabla. Vamos a trabajar con la segunda. O sea, hacer así. Si trabajo con la segunda, ¿qué más tengo que agregar a la tabla? Si trabajo con la segunda. ¿Qué más le tengo que agregar a la tabla para ir ya metiendo los valores en la fórmula? Porque acuérdense, la fórmula yo les permito que las traigan. Pero si no saben hacer el cálculo, X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Será cierto que necesito X al cuadrado? ¿Qué más necesito? ¿Qué otra información necesito para luego sustituir a la fórmula? X cuadrado por f de x.
Solo eso necesito porque aquí no me dice la sumatoria, ¿verdad? Sino que solo la media al cuadrado o el valor esperado, pero ese ya lo teníamos. Entonces solo necesito de esos valores. Escríbanlo, por favor. Y hagan su respectivo cálculo. ¿Lo encontrar? Oh, no. Creo que hay que sumarlo para luego sustituirlo. Este es su cálculo. Ajá, pero de esta parte. Pero las columnas. Sí. Ah, ok. Pues digo, cuando estás trabajando. Yo con el anterior le dije que trabajara Ajá. con este. Yo solo le puse lo de las casillas de lo que van a ocupar, pero no que trabajaran con ese ejercicio. Eso, ¿cuánto te dio? Y la de eso sí. Ya le voy a explicar que sí.
Entonces primero la sumatoria y después la resta. ¿Qué pasó, no? Yo lo sumé todas las columnas y se lo sustituí, pero no. No, es que la columna que tenés que sumar es esta. Pero como ahí estaba pensando Vale. que también f de x. No, es que la fórmula que estás utilizando es esta. Entonces, al ir a sustituir aquí, entonces te dice la sumatoria de los x al cuadrado. Ay, ¿por qué me he puesto dos veces esto? Yo me equivoqué. Ya estoy viendo doble. La sumatoria de los x cuadrados por f de x, que son todos estos. ¿Cuánto te da esa sumatoria? Va, entonces, esto va a ser igual a 1.1 menos el cuadrado del valor esperado. Entonces, 0.6 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? No, bueno, no está tan perdido, solo. No, pero es que no sé por qué no te puede dar 13.64. Ah, que ya sustituí, como le ibas a sustituir cada uno por eso. No, o sea, para eso tenés la fórmula ahí. No, pero vale, ese es mi problema, es que me cuesta leer la fórmula. Y eso Por eso me he detenido a explicarles cada Sí. fórmula. 0.64, 74, ¿cuánto te dio? Pues no sé qué te equivocaste. En esta porque sustituí directamente, ¿ves? Sustituí este valor. No, aquí, porque da 0.64, no sé. La sumatoria de la columna de x al cuadrado de x. Ah, ya, sí, pero tiene que dar el mismo. Sí, qué raro. ¿Cuánto les dio? Entonces no va a ocupar eso. No vamos a llenar esas columnas de blancas. Bien. O sea, voy a usar la de multiplicar la sumatoria de las que ¿Ves? Sí, esta es Hay que entender la fórmula. Por eso precisamente les hice este cuadrito que se lo llené aquí. Porque aquí lo que me está diciendo es que yo necesito aquí. Tengo esto. Al hacer esto, pues yo tengo esto, que es lo que necesito aquí. sería elevar al cuadrado y luego multiplicarlo. Por eso precisamente les puse aquí los valores de la columna. ¿Y ustedes cuánto vio? ¿Ah? Pero esta sumatoria. Sí, pero igual. ¿qué falta? Que se restarle esto. Ah, eso era restarle. ¿Y vos qué hiciste? Multiplicar. Ay, Manuel. Ay, ya sé, ya lo siento. No, siempre me da igual. No sé dónde está, 0.74 y a vos 0. ¿Y a vos cuánto dio? ¿Ah? No te da. Sintaxis error de ti. Ah, pues sí, 0.74. Sí, no sabía que te habías equivocado porque eso. O sea, pero no es. ¿Cuándo te dio? Vale, vamos a ver para ver dónde está su error. Díganme por favor. Así lo teníamos, ¿verdad? Sí. Hasta 3. O sea, 0, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ah, la anterior. Ajá. ¿Cuál era la probabilidad asociada a 0? 6. Sí, es exacto. 1. 2. 3. 0.06. 5. Ah, sí es cierto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo?
nada de eso. Ok. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer, por eso les hice la columna que es más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9. ¿Ya detectaste, perdón? Yo estaba trabajando con la otra tabla. ¿Con cuál tabla? Con la de. Con esta. De los cabos. El ejercicio que hemos estado viendo con los intervalos. O sea, porque el que fue esperado fue de carros por día. Con la del número, entré con la del número de defecto. No es el número de carros vendidos por día. Bueno, bueno, no importa. O sea, ya lo hiciste, la cosa es que entendás cómo se hace la varianza, pero de esa no teníamos el valor esperado, tenés que sacarlo. Ajá, y estaba usando el valor esperado de la alquiler. Pues sí. Ahora, dice el valor es al cuadrado por su respectiva frecuencia. Aquí es 0, 0.25, 4 por 0.10, 0.4, 0.05 por 9, 45. ¿esa sumatoria cuánto le dio? 1.1. Esto que encontré aquí, esto es esto mismo, solo lo que está en el corchete. Entonces, 1.1 le voy a restar el valor esperado al cuadrado. El valor esperado había dado 0.6, si no me equivoco, ¿verdad? Así Ya, al hacer esa operación, puede ser así como lo hace él. 0.6 al cuadrado, 0.36. A 1 le resto 1.1 le resto 0.36. Entonces nos va a dar 0.74. Esa es la varianza. Pero como les digo, la que más me sirve en estos casos es la desviación típica. Entonces la desviación típica, esta es la varianza. 1.1. La desviación típica. 0.86. Uy, esa la otra. ¿La desviación típica cuánto? 0.86. Entonces, como estábamos hablando aquí del número de autos, ¿verdad? Vendidos. De eso estábamos hablando, porque quiero que veamos la interpretación de la desviación típica. Entonces, voy a borrar todo eso, me da los valores después. Y vamos a ver lo siguiente. Como nos ha dado que el valor esperado es 0.6. La desviación típica, 0. ¿Cuánto es? 86. 86. 86. Entonces, aquí nos ha dado un valor bastante grande de la desviación típica. Entonces quiere decir que esto se aleja, los datos se alejan 0.86 de la media aritmética. Entonces, si yo les digo por día, ¿por qué? ¿Por mes? ¿Cuánto será? Vamos a ver aquí. ¿Cuánto sería por mes? Aproximadamente 26. Quiere decir que
aquí, en este caso, 0 punto. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto de aquí por mes? 25. Punto 8. 26. No sé, hay algo que no me cuadra aquí. La dificultad muy grande, la detección física no puede ser más grande El valor esperado. que el valor esperado. No sé qué error hay ahí. Porque no, eso no puede suceder. Eso es imposible. Es que como no son los datos de Ajá, como son ejercicio que distintos hicieron videos. anteriores. Son distintos videos. Ajá. Ah, no, pero eso no, pero con los datos que estamos trabajando, esos son los mismos. Y la fórmula es la misma. Entonces, no sé en qué, dónde está el error, porque no puede dar eso. Demasiado grande. Y para probárselos, lo vamos a ver con este ejemplo. No puede dar. Pues, Ok, más. Vamos a ver desde donde él hizo el cálculo. Si ustedes se fijan, él aquí tiene. Esto no sé por qué lo hizo, porque no lo necesitaba. O sea, solo necesitaba para la fórmula el x cuadrado por el f de x. Entonces, ahora hay una situación. Por aquí el visto. No, que yo creo que sea aquí. Es el visto por allá, por el ¿Esa fórmula? No, esa No, fórmula. yo le digo, te digo que no sabe para qué hizo eso, pero visto para allá, para el valor esperado. Arriba. Ah, para encontrar el valor esperado. Sí, es cierto, tienes razón. Fíjense cuánto nos va a dar aquí. ¿Cuánto dio el valor esperado? Dio 1. Miren cuánto dio. Está asustado, ¿dónde está? Miren cuánto dio la varianza. 0.5. Entonces la desviación típica, por supuesto, va a ser más pequeña. Entonces no entiendo en qué nos hemos equivocado en esos cálculos. Entonces es el momento de introducir los datos. No hay error. Si realmente no sé cuál es el error. Entonces, pero vamos a hacer el análisis respecto a esto. Estamos hablando, en este caso, este ejercicio, ¿a qué se refería? Este ejercicio. ¿Ah? ¿A qué se refería este ejercicio? ¿A qué se refería este ejercicio? ¿Ah? De hecho, el ejercicio. Ah, es que sí, ajá, ¿No dijo qué? No, sino que ahí está. Todo lo que está ahí es lo que él tenía al inicio, no tenía enunciado. Ajá. Ah, bueno. Vamos a ponerle un enunciado a esto. ¿No? Pero, o sea, usted dice que la desviación estándar tendría que ser menor. ¿Sí? Pero como estamos con números menores que 1, pero mayores que 0, o sea, digamos, por ejemplo, ahí la raíz cuadrada de 0.5, digamos, 0.70. Entonces, al multiplicar los 2 se hace más pequeño porque estamos multiplicando por 0 punto y algo la cantidad, es más pequeñita la varianza. No, es que independientemente, la desviación típica nunca puede ser mayor que la negativa. Entonces, no sé qué cálculo nos ha fallado ahí. No sé, realmente no sé, pero sé que tiene que ser menor y ya les voy a, para que me entiendan por qué no puede ser menor, se lo voy a explicar ahorita. En ese caso nos dio el número de, nos dio 1 como valor esperado. Entonces, ¿qué ejemplo le pudiéramos hacer? ¿Qué problema le podríamos aplicar a esto? De tal manera que al ponerle el número D nos diera eso. Saquen la creatividad. Ajá. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Ya un ejercicio Licenciado, relacionado. 0.6 era para un día, para 30 días era 18.19
un día, al igual que la desviación típica para un día. Entonces dio mayor, desde allí es que no ese valor no me cuadra. Vimos un ejemplo que nos daba como rango eso, 0, 1, 2, para que lo asociemos al ejercicio. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan cuál era? Solo hay uno de 3, de 0 a 3. Cambiemos uno. No, sin duda con eso lo estás confundiendo. No. Número de gatitos vendidos en un día en una veterinaria. ¿Cuántos habían ahí? De 0 Agreguémosle esa variable aleatoria a esto. Número de gatitos vendidos en una veterinaria. Le vamos a agregar esa variable aleatoria para que se entienda esto. ¿Qué me indicará esto entonces? Este 1 que me ha dado, si la variable aleatoria es el número de gatitos vendidos en una veterinaria. lo que se espera vender en un día. Exactamente. Entonces, quiere decir, decimos allí 1, ¿qué podemos decir entonces? Asociado a la variable. Que en 30 días se van a vender 30. ¿30 qué? Gatitos. 30 gatitos. O, como nos dio uno, podemos decir que se espera que diariamente se venda un gatito. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos dio la varianza? La desviación típica, perdón. En este caso, ¿cuánto es la desviación típica? 0.5. Esa es la varianza. 0.70. No, aquí. Por eso. La raíz cuadrada es 0.5. 0.7. Sí. ¿Eso dio? Ya me pego. Ok, entonces, ¿qué interpretación le damos a esto? La interpretación es la siguiente. Si vamos a hacerlo ahora para 30 días, para que se logre mejor. En 30 días, ¿cuántos gatitos se espera vender? 30. La desviación típica, ¿cuánto va a ser en 30 días? 21. Okay. Entonces, estamos hablando de un mes. En el 95% de los meses, ¿entre qué rango va a estar la venta de gatitos? Porque se acuerdan que hablamos del 90, 95 y 99%. No, perdón, 68, ¿verdad? 68, 78.3, 90.5 sí. y 90. Ok, entonces en el 68% de los días del mes, ¿cuántos gatitos se espera vender? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 30, ¿verdad? Etapa Pepsi. Envía el código con tu tapa dorada vía WhatsApp y ganar 7 más. Pepsi. Aprovechando que estoy por aquí, vamos a colocarle este ladito. Nos dio valor esperado, nos dio 1, ¿verdad? Sí. 1. Desviación típica 0.7, ¿verdad? En 30 días. 30 y 0. 30. Entonces, en un 68% del mes, de los días del mes, ¿cuántos gatos se espera? ¿Entre qué rango esperamos vender gatitos?
Entonces, en este caso sería de todo el mes, ¿verdad? O sea, en el 68% del mes, ¿cuántos días estaríamos haciendo? ¿Ah? No, ¿cuántos días? ¿Cuántos días serían? ¿Cuántos días? El 50% del mes es que han transcurrido 15 días. Entonces, el 50, el 68, hagan una regla atrás. 20 días. Entonces quiere decir que en 20 días, o sea, que ese 68% se espera que se vendan entre 9 y 51 días. Eso es lo que se espera en ese rango. No significa que se van a vender, o sea, es decir, si yo digo, bueno, han transcurrido ya 20 días, entonces quiere decir que hemos vendido ya, ustedes pueden decir, bueno, y el 51 se sale del 30, pero es en ese rango. Yo puedo decir, bueno, se pueden haber vendido ya 20 gatitos, porque está en el rango del 9 a 51. Entonces, para eso es lo que nos sirve la desviación típica, por ahorita. Por ahora. Más adelante tiene otro uso, que es a lo que vamos a entrar, pero después de eso. Bueno, esto es el cálculo para encontrar la varianza. Ahora bien, resulta que cuando vamos a encontrar una distribución de probabilidad, ¿se acuerdan que les hablé del 1 al 20 o del 0 al 20? Que hacer distribuciones así de probabilidad como lo estamos haciendo se vuelven bastante complicados. Entonces, de ahí es donde surgen varias distribuciones de probabilidad, entre ellas las más importantes es la binomial y la de Poisson. Para que la distribución a poder aplicar la distribución binomial y la de Poisson, el problema que se plantea tiene que cumplir algunas características. Lo bueno es que aquí ya está la fórmula dada. Hola chicos, yo soy Juan de Matamóvil y el día de hoy vamos a estudiar la distribución binomial, una de las distribuciones más empleadas en el curso de estadística, que por supuesto tiene un montón de aplicaciones. Lo primero que te voy a contar es que la palabra binomial viene de otra palabra. Por eso me gusta, porque él ahorita la está haciendo allí. ¿De qué le está haciendo él? Cocinero. O de chef. Entonces, porque es necesario, él se vistió así, para que se logre entender algunas de las características que debe de cumplir una distribución para poderle aplicar la binomial. Una vez más le voy a insistir, pónganle mucho ojo cómo se define la variable aleatoria, porque muchas veces de allí yo decido, depende de lo que me estén preguntando, de allí yo decido si voy a ocupar la binomial o la de Poisson. Ahora que viene otra palabra, que sube de otra palabra que significa dos nombres. Por eso, en los ensayos, en los experimentos pequeñitos que vamos a ver el día de hoy, siempre hablan de los resultados: éxito y fracaso, no hay más. Por ejemplo, si en tu examen de esta... Esta es la primera condición. Que dependiendo de cómo vamos a definir la variable, entonces vamos a hablar de éxito y fracaso. O sea, solo se puede dar eso, éxito y fracaso. Aquí no hay intermedio. Aquí les voy a poner un ejemplo del examen de estadística. Estamos hablando del resultado que se obtiene en un examen de estadística. ¿De qué depende que a mí me toque repetir el examen? ¿Aprobar o no aprobar? Depende de los aprobados y de los no aprobados.
Entonces ahí la probabilidad de éxito es aprobarlo y la probabilidad de fracaso es que repruebe. De ahí es donde viene esto, éxito y fracaso. Por eso que hay que tener mucho cuidado, no solo lo positivo en esto va a ser éxito. O sea, depende de cómo venga definida la variable aleatoria. Estadística, respondes una pregunta de alternativas al azar, puede que lo hagas de manera correcta o incorrecta. Si es que le apuestas a tu equipo favorito de básquet, puede que esa apuesta la ganes o la pierdas. Y si es que lanzamos esa moneda, puede que nos toque ganar, no que nos toque, pero siempre habrá dos resultados en nuestros ensayos, éxito y fracaso. Solamente eso. De repente alguien se pregunta, profe, pero ¿qué es vestido así? Y es que tengo que contarles que últimamente de profesor de matemáticas no me va muy bien. Por eso, hace 2 meses puse mi cafetería. Por supuesto, al inicio yo mismo era hermoso, el cajero y el chef. Solamente vendía 3 productos, pizza, pasteles y abuela. Pero hace poco las cosas cambiaron. Porque bien, ¿a ti te gustan las hamburguesas? Claro. ¿Te gusta la papa frita? Por supuesto. ¿Y te gusta la leche chocolatada? ¿A quién no le va a gustar la leche chocolatada? Por eso. La mate hamburguesa, la única hamburguesa que sale con papas y leche chocolatada. Y la verdad es que ha sido un éxito. A todo el mundo le gusta. Alguien dice, pero es una combinación media rara. No. Las matemáticas nos dicen que el orden de los factores altera el producto. Por eso la mate hamburguesa la está rompiendo. Todos los días mi local está lleno. Sobre todo los fines de semana por la madrugada, pero puro borracho. Y es que tú te puedes ir a tomar toda la noche. Pero en la madrugada te vas al mate café y pides tu mate hamburguesa y al día siguiente amaneces como nuevo y sin resaca. Todo el mundo se está pasando la voz y por supuesto cada vez llegan nuevos clientes. Aprovechando eso vamos a resolver un problemita. Nos dicen que la probabilidad de que a un cliente nuevo le guste la mate hamburguesa es de 0,8. Si es que llegan 3 clientes nuevos, ¿cuál será la probabilidad de que solo a 2 de ellos, les guste la mate hamburguesa? ¿Cómo? Miren qué es lo que comenzamos ya, preguntando cuál es la probabilidad. Allá encontrábamos las funciones de probabilidad, decíamos cuál es la probabilidad basada en el rango, que sea más de 2, igual a 2, etc. Entonces, en este caso, ya me dan la probabilidad. Aquí ya no tengo que hacer la distribución de probabilidad. Sin embargo, para la fórmula yo necesito esa probabilidad que me dan. Dice que la probabilidad de que a un cliente nuevo le guste la mate hamburguesa es de 0,8. Si llegan 3 clientes nuevos, ¿cuál es la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la mate hamburguesa? Entonces, primero, esta cuál será, de acuerdo a como la probabilidad que me están pidiendo, cuál es el éxito y cuál es el fracaso. ¿De qué están hablando ahí? El éxito sería que le gusta y el fracaso sería que no le gusta. Exactamente. El éxito es que le guste y fracaso que no le guste. De acuerdo a la información que me da aquí, ¿cuál va a ser el rango? Entonces yo quiero, definamos ya la variable aleatoria, de acuerdo a lo que acabamos de decir. ¿Cuál será la variable aleatoria? ¿Cuál sería la variable aleatoria? De acuerdo a lo que me están pidiendo. El número de personas que les gusta la hamburguesa. Hasta ya me emociono. Entonces, escriban la variable aleatoria, por favor. Escriban. Entonces, ahora díganme ustedes cuál creen que va a ser el rango de acuerdo con todo lo que está definido ahí en el proceso. ¿Cuál creen que va a ser el rango? Ya tienen definida la variable aleatoria, que va a ser número de personas que les gusta la mate hamburguesa. ¿Cuál va a ser el rango de acuerdo a la información que me dan ahí? 1, 2, 3. 0, ¿no? 0, 1, 2, 3. Es decir, no le gusta a ninguno, le gusta a 1, le gusta a 2, le gusta a 3. Vayan haciendo la tablita, por favor. Recuérdense que X le poníamos que era la variable aleatoria. Ahora bien, ahora ya no le vamos a poner f de x a la segunda columna, sino que probabilidad, porque ya me dan probabilidades ahí. Y son 3 clientes los que llegan. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a ninguno le guste la mate hamburguesa? Si me dice que la probabilidad de que a un cliente le guste la mate hamburguesa es de 0,8.
¿De cuál es la probabilidad de que a ninguno de los tres que lleguen, a ninguno le guste la mate hamburguesa? Que a ninguno. 0.2 al cubo. 0.2 al cubo. ¿De dónde sacas ese 0.2 al cubo? Porque la probabilidad de que a un cliente nuevo sí le guste es 0.8, entonces el complemento, la que no le guste sería 0.2. Y como a que ninguno le guste es que no le guste ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, entonces como usar la palabra ahí en intersección, entonces por eso 0.2. Si no entendieron lo que tenés que explicar, te vamos a mandar a que se lista de chef. Mire, aquí es. Porque me acaba de decir, aquí con peras y manzanas. Momento A. Por lo tanto, diremos que vamos a reemplazar a nuestra conveniencia, a nuestro favor. Vamos a decir que la probabilidad de que el cliente no le guste la mate hamburguesa, probabilidad de que está molesta, será igual a 1 menos probabilidad de que sí le guste la mate hamburguesa, probabilidad de carita contenta. Muy bien, ya está. Solamente reemplazamos, nos quedaría que la probabilidad de carita molesta será igual a 1 menos probabilidad de carita contenta, que da 0,8, 0,8, 0,2 y listo. Ya tenemos la probabilidad de que al cliente no le guste la mate hamburguesa y la colocamos este ladito. De manera general, siempre vamos a decir que la probabilidad de fracaso será igual a 1 menos la probabilidad de éxito. No te preocupes, esa formulita que en un ratito más la repito como 30 veces. Yo la repito más. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que ustedes tienen que definir, muchas veces le dan sobre la probabilidad de éxito, pero ustedes ya saben cómo encontrar la probabilidad de fracaso, porque se utilizan las dos cosas necesitamos para utilizar la fórmula de la lineal y la de Poisson. Entonces me dan solo la probabilidad de éxito, ya definimos la variable aleatoria, es mi parámetro. O sea, el parámetro era número de personas que le gusta la mate hamburguesa. Entonces yo tengo que buscar la probabilidad de que le guste la mate hamburguesa, pero también tengo que buscar la probabilidad de fracaso. Aquí, en símbolos, para que se vayan familiarizando, la probabilidad de éxito la simbolizan con la letra P y la de fracaso con la letra Q. Es decir, P es la probabilidad de éxito, Q es 1 menos P, que es lo que él acaba de hacer precisamente. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Ahora sí, vamos a realizar un experimento que consiste en 3 ensayos, como lo que hemos visto. Otro ensayo consistía en ver si es que a un cliente nuevo le gustaba o no le gusta hamburguesa. Bueno, ahora este ensayo se va a realizar 3 veces. ¿Por qué? Porque son 3 clientes. Nos dicen que si llegan 3 clientes nuevos a la cafetería, entonces vamos a repetir el ensayo 3 veces. Y tenemos que calcular qué cosa, la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la hamburguesa. ¿Cuáles serán los casos favorables? ¿No? Llegan 3 y solo a 2 les gusta. Ya sé, mira, puede que al primero le guste la hamburguesa, le colocamos carita contenta, y que al segundo también le guste, colocamos carita contenta, y que al tercero no le guste, por eso le colocamos carita molesta. 2 de 3. ¿Será el único caso favorable? No, ¿verdad? También puede ser que al primer cliente le guste, al segundo no, y al tercero sí, ahí está. O puede ser que al primero no le guste, al segundo sí, y al tercero también. Esos son los 3 casos favorables. Vamos a calcular ahora la probabilidad de cada uno de esos casos. Arrancamos con la primera fila. Tenemos ahí probabilidad de carita contenta. ¿Cuál será la probabilidad de que a ese primer cliente le guste la mate hamburguesa? Ya lo sabemos, 0,8. Probabilidad de que al segundo cliente le guste la mate hamburguesa, probabilidad de obtener un éxito en el segundo ensayo, ¿cuánto será? 0,8. Y probabilidad de que al tercer cliente no le guste la mate hamburguesa, probabilidad de carita molesta, 0,2. A continuación, vamos a crear la regla de la multiplicación para eventos independientes. Por eso solamente tengo que multiplicar estas probabilidades y ya tenemos la probabilidad de que ocurra ese primer caso favorable. Pero recordemos que no es el único. Vamos a colocar la segunda fila, probabilidad de carita con... ¿Qué probabilidad se está encontrando? ¿Qué probabilidad de esto que él hizo aquí?
¿Qué probabilidad? Ajá. ¿Qué probabilidad? ¿A quién? ¿A cuánto? O sea, acuérdense, el número de ensayos, o sea, es mi N. Este va a ser mi N. Dos clientes. ¿Ah? El número que les gustan dos clientes. ¿Será que a dos clientes? No, solo sería uno. Si es que le guste a un cliente, que, o sea, en este caso que le guste a dos o no le guste a un cliente. O sea, aquí puede, como ustedes quieran ver, Bueno. aquí le gusta a dos clientes o que no le guste a un cliente. ¿Me doy a entender? Entonces, si vamos de que le guste a dos clientes, entonces que le guste a dos clientes, si lo trabajamos así, entonces puede ser que a este sí, a este sí, a este no. A este sí, a este no, a este sí. Y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de que solo a dos de ellos, porque para eso se lo está preguntando ahí, a dos de ellos. Entonces yo no voy a encontrar la probabilidad de todo, de 0, 1, 2, hasta 3, sino que la probabilidad de lo que me están mostrando. Esto es lo fácil de aplicar esta fórmula. Entonces, de aquí él lo está haciendo para deducir la fórmula. Quiere decir que la probabilidad de que a dos clientes le guste la mate hamburguesa es que le guste a esto sí, pero a este no, a este sí, a este no, a este sí, pero como aquí aplicamos dos reglas, o sea, la de la multiplicación y la de la suma, o sea, que se dé este caso o se dé este caso o se dé este otro caso. Entonces aquí la de la multiplicación, porque son eventos independientes, el hecho de que a este le gusta no significa que también, o sea, le va a afectar para que al otro le guste o no, ¿verdad? Ya por eso son independientes. Al hacer todo eso, se da esta suma. Entonces, de la información que está aquí, este 3, ¿qué me representará? Ese 3. Las 3 veces que se repite ese caso. Los 3 clientes o las 3 veces que se está realizando, el número de veces, mejor dicho, que se está realizando el ensayo. El número de veces que se está realizando el ensayo. ¿Quién será? Es de 0.8. Los clientes que les gustan. Y hablando de éxito y fracaso, Éxito. la probabilidad de éxito. Y 0.2, Fracaso. fracaso. Este 2 y este 1 ya van a ver de dónde es que sale. O sea, esto se está haciendo para poder deducir la fórmula. Para eso es que se hace. Bien, aquí tiene la deducción. A medida que vayamos avanzando, los problemas se van a ir complicando, porque los valores van a ir aumentando. Pero notemos que nada nos va a pasar. Segunda condición, en cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de ellos se le llamará éxito y al otro se le llamará bien, fracaso. Ya lo vas dominando. Tercera condición, la probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro. Nunca va a cambiar. Y esta probabilidad de éxito la vamos a denotar con la letra P minúscula. Gracias a la regla del complemento, ya sabemos que la probabilidad de fracaso será 1 menos P minúscula. Cuarta y última, los ensayos son independientes. Los ensayos son independientes. De modo que el resultado de cualquiera de ellos no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. ¿Será que estas 4 condiciones se cumplen en el problemita de la mate hamburguesa? Sí se cumplen. Y en un ratito más lo vamos a demostrar con detalles. Ahorita no, porque ya tenemos que ver la formulita. Atención, porque sí, que se viene la función de probabilidad binomial. Todos bien atentos. Miren, vamos con la función de probabilidad binomial. Pero mira sobre todo cómo empieza, cómo arranca. Dice, para un experimento binomial, mira, para un experimento binomial, sea P minúscula la probabilidad de un éxito y 1 menos P minúscula la probabilidad de un fracaso en un solo ensayo. Entonces, la probabilidad de obtener X éxitos en N ensayos está dada por la función de probabilidad f de x. F de x, es decir, la probabilidad de obtener X éxitos en N ensayos, va a ser igual a la combinatoria de N en X multiplicado por P minúscula elevada a la X multiplicado por 1 menos P minúscula elevada a la N menos X. A ver, un repasito, ¿sí?
quiero que pongamos mucha atención a esto. Para comenzar, las dos fórmulas, tanto la binomial como la de Poisson, es la probabilidad de que x sea igual a x, es decir, que la variable aleatoria sea igual a un determinado valor esperado. Sin embargo, nos vamos a volver a encontrar como aquí habla de n ensayos. Muchas veces los ensayos son, ¿aquí cuántos ensayos eran? 3. Eran nada más 3. Entonces quiere decir que el rango podía estar entre 0, 1, 2 y 3. Pero si el número de ensayos, imagínense que es una tienda donde venden mate hamburguesas, si son muchas las personas que les gustan las mate hamburguesas, pueden llegar hasta 50 clientes. Entonces, imagínense que fueran 50 clientes y les dice cuál es la probabilidad de que a más de 5 le guste la mate hamburguesa. ¿Cómo utilizas en esa fórmula? ¿Cómo la pudieran usar? Imagínense que estamos por lo mismo. Ya tenemos la probabilidad de éxito, que es 0.8. La de fracaso, como les digo, unos ponen así y los otros ponen así. ¿Cuánta es la probabilidad de fracaso? 0.8. Imaginemos, como les dije, si n es igual a 50. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que a más de 5 le guste la mate hamburguesa? ¿Cómo pongo en símbolos más de 5? Aquí esto, si a 5, o sea, si yo tengo esto acá, esto me está diciendo que a 5 le guste la mate hamburguesa. Pero yo quiero la probabilidad de que a más de 5 le guste la mate hamburguesa. ¿Cómo lo pongo en símbolo? X mayor que 5. O igual. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer para aplicar esta fórmula? Repito e insisto, esta fórmula yo solo la ocupo si tengo este simbolito. Entonces yo quiero para mayores o iguales a 5, perdón, para mayores a 5, que más de 5 letras. ¿Qué hago? Porque aquí es solo de ir a sustituir a la fórmula, o sea, ya eso, ir a sustituir, pues es de lo más sencillo. Yo haría tipo la suma de que la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3 hasta llegar a 5. La sumatoria es ¿Cuál? Mayor que 5. Como son 50 y mayor que 5, podemos hacerlo de componente que es 1 menos la probabilidad de que x sea de nuevo igual que 5. Pero lo que sí no sabía es cómo se aplicaría la fórmula, porque ya solo es igual. Ajá, exacto. Pero ¿quiénes son los menores o iguales que 5? ¿Quiénes son los menores o iguales que 5? ¿Quiénes son? 1, 2, 3, 4. Como es también de ninguno, ¿verdad? Entonces, más La probabilidad x igual a 1, así, ¿hasta dónde? ¿Hasta 4? Hasta 5. Hasta infinito. ¿Sabrías ahora cómo aplicar la fórmula? Usando para la probabilidad de x. ¿Cómo?
despegarlo para la probabilidad de que X sea igual a 5. Porque te está pidiendo mayor que 5. ¿Cómo usaría la fórmula ahí? Tendrías que usarla 6 veces la fórmula. Porque como aquí me da para igual, y aquí tengo igual a 0. Entonces sustituyo primero aquí. Bueno, es más, háganlo. Comienzo con x igual a 0. Voy a aplicarle esta fórmula. La ventaja que tiene que la calculadora ya tiene combinatorio. Entonces, n combinado x. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? N vale 50. ¿Aquí qué valor tengo que poner? 0. Ahora, dígame los valores, ¿qué más tengo que hacer? 0.8 elevado a la 0. ¿Qué es 0.2? 0.2 elevado a 0 menos. elevado 50 50 menos 0. No sé si ahora te explico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuántas veces tengo que aplicar esa fórmula? Sería de 0 a 5, 6. En este caso. En este caso. Ajá. Sí, porque necesito que vean que esta fórmula solo es cuando yo ya llegué a la igualdad. Por eso me detuve desde el inicio de la clase con las funciones de probabilidad acumulada, cuando los datos son mayores. Pues aquí él explica cómo desarrollar, porque la pregunta era para dos clientes, ¿verdad? Pero aquí la combinatoria él la explica sin la calculadora, a pi, como le llamamos nosotros. No, podría dejar. ¿Ah? Podría dejar eso. ¿El video? Ajá, que donde explica eso. ¿Cómo sacarlo a pie? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la magia burguesa? ¿Qué hacemos? ¿Atacamos directamente con la formulita, con la función de probabilidad binomial? No, ¿verdad? Porque primero tenemos que verificar que nos encontramos ante un experimento binomial. Si no se trata de un experimento binomial, no aplicaremos la fórmula. Porque a lo mejor no estamos ante un problema de distribución binomial, sino que se trata de una distribución de Poisson, que estudiaremos más adelante en nuestro curso de estadística. Así que mucho cuidado con eso. Ahí puso que sí. ¿Será entonces que estamos ante un experimento binomial? Recordemos que un experimento binomial es un experimento que cumple 4 condiciones. ¿Cuál es la primera? El experimento consta de una secuencia de n ensayos idénticos. En este problema, un ensayo consiste en ver, observar, si es que a un cliente nuevo le gusta o no la malla burguesa. Muy bien. Y como nos dicen que llegan 5 clientes nuevos, entonces el experimento consta de una secuencia de 5 ensayos idénticos. El ensayo se va a realizar 5 veces. El valor de n sería 5. ¿Se cumple la primera condición? Sí, se cumple la primera condición. Ojo que el ensayo consiste en ver que a los clientes les gusten. Otras cafeterías o restaurantes prefieren emplear más impuestos. También es válido, no hay problema.
Se cumple entonces la primera, voy a colocar una marquita. Segunda condición, en cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de ellos llamaremos éxito y al otro fracaso. En nuestro caso, el éxito será cuando veamos que al cliente le gusta la hamburguesa, cuando al cliente le guste nuestro producto, cuando le dé un mordisco y diga, qué rico, tráigame otra por favor, y le voy a dejar una buena propina. Y será, por ejemplo, vamos a decirle al cliente, no le va a gustar la hamburguesa, cuando nosotros sí lo veamos y vamos a notar lo que va a darle un mordisco y ¡pum! Se lo va a tirar al hospital. Ahí en ese caso no le va a gustar la hamburguesa. Se cumple la segunda condición, éxito cuando le guste, fracaso cuando no le guste. Tercera condición, la probabilidad de éxito es constante. Ese valor no va a cambiar. En este caso, ¿nos dicen que la probabilidad de éxito va a cambiar? No. La probabilidad de que a un cliente nuevo le guste la materia con eso es el 0,8. Y ese valor se mantiene, pase lo que pase. ¿Sí? Recuerda también que la probabilidad de fracaso la vamos a denotar con 1 menos P. Probabilidad de éxito P minúscula, probabilidad de fracaso 1 menos P minúscula. Se cumple la tercera condición. El valor de la probabilidad de éxito es constante. Cuarta y última condición, los ensayos son independientes, de modo que el resultado de cualquiera de ellos no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. ¿Tenemos algún indicio de que los ensayos no sean independientes? Nos dicen algo como que va a llegar un cliente, la va a probar, se va a decir que tiene veneno y se la va a tirar a los perros y le va a decir a todos que por favor no coman ese producto que está pasado. No, eso no va a pasar. No hay que dejar volar la imaginación, ¿sí? Los ensayos son independientes, no hay ningún problema con eso. Se cumple en este ejercicio. Cuarta condición, ya está, check. Se cumplen las 4 condiciones, entonces afirmamos que nos encontramos ante un experimento binomial y efectivamente podemos aplicar nuestra formulita. En esta formulita aparecen una serie de elementos que vamos a identificar de este ladito. Siempre arrancamos con la variable aleatoria binomial, que será el número de éxitos en los n ensayos. En este caso, el número de éxitos, ya. El éxito va a ser cuando al cliente le guste la materia hamburguesa. Y el número de ensayos, llegan 5 clientes nuevos. Vamos a decir entonces que nuestra variable aleatoria binomial x será el número de clientes nuevos de 5, de un total de 5 clientes nuevos a los que les gusta la materia hamburguesa. ¿Sí? No te olvides, ¿cómo hacemos para definir la variable aleatoria binomial? Siempre va a ser el número de éxitos en los n ensayos. En este caso, adaptado a nuestro problema, nuestra variable aleatoria binomial será el número de clientes nuevos de 5, de un total de 5, a los que les gusta la materia hamburguesa. Otro elemento muy importante que aparece en la formulita es el número de ensayos, el cual se denota con la letra N minúscula. En este caso, ¿cuántos es el número de ensayos ahí? ¿Cuánto? Sí. 5. ¿La probabilidad de éxito cuánto es? 0.8. ¿Y la probabilidad de fracaso? 0.2. Vale, como lo que querían ver era aplicar la fórmula de la binomial. Perdón, del combinatorio. Casi ya termina todo el video. Sí, no termina. Vale, vamos a ir. Recuerda que el chiquita lo estamos cambiando por el 2. P minúscula, probabilidad de éxito, su valor es 0,8 elevado a la x chiquita, que es 2. Y por aquí simplemente reemplazamos 1 menos P minúscula, 1 menos la probabilidad de éxito, 0,8 elevado a la n minúscula, que es 5, menos x, atacamos siempre con el 2. ¿Algo más que podamos hacer por aquí? Vamos a decir que F2, probabilidad de obtener 2 éxitos en 5 ensayos, va a ser combinatoria de 5 en 2. Y combinatoria de 5 en 2, pero vamos a calcular aquí a un ladito. Recordando siempre la formulita del número combinatoria. Combinatoria de n en x. Ahí está, ¿sí? Combinatoria de n en x va a ser igual a n factorial dividido entre x factorial por n menos x factorial. En nuestro caso, queremos calcular la combinatoria de 5 en 2. Vamos a colocarlo por aquí. Combinatoria de 5 en 2, y ahora hacemos la del valor. Mira, n por aquí, n por acá, 5 por aquí, 5 por acá. No me olvido de este factorial. X por aquí, x por acá, 2 por aquí, 2 por acá. No me olvido del factorial. Multiplicado aquí abajo por n menos x. N, 5
menos X, 2. Y por aquí el factorial. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? 5 factorial a cuánto es igual. De este momento es mejor recordar para que nadie se vaya a complicar la definición del número factorial. Vamos a anotarlo por aquí. N factorial, ¿a qué es igual? El factorial de un número es el producto de todo. ¿Cómo se encuentra el factorial aquí a pie? Como el 5 factorial, el factorial de un número es el número de él disminuido en 1, son productos. Es decir, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sin embargo, yo puedo detenerme en un determinado momento, decir que 5 factorial lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial, porque me conviene dejarlo ahí. ¿Por qué razón? Este yo lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial. ¿Por qué me quedé hasta ahí? Porque al hacer esta, me va a dar un 3 factorial. Entonces, voy a tener 2 factorial, 5 menos 2, 3 factorial. Entonces, este se me elimina con este. Entonces, eso me hace más fácil para no estar haciendo tantas multiplicaciones. Entonces, ahora, 5 por 4, 20, 2 factorial, ¿a qué va a ser igual? Si el factorial es de 5, les decía 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces el factorial de 2, 2 por 1. 2 por 1, 2. Recordemos que tengamos 2 por 1. Entonces esto es igual a 20 entre 2 y esto es igual a 10. Así se hace esto a pie. Pero ahora las calculadoras nos están, y los celulares nos están haciendo tan huevones. Ya trae el combinatorio ahí. Entonces, esta es la fórmula de la binomial, recordando lo que les dije hace un momento, que esta fórmula es para el igual. Ya si tengo probabilidades de mayores, entonces lo que se hace es utilizarlo del complemento si realmente me conviene. ¿Qué horas tienen? Que no sé de qué hora. 11:22. Todos los enteros positivos. 11:22. Ok. Entonces, con esto, estos son ejemplos de distribuciones binomiales. Voy a darle con nuestra siguiente clase la de Poisson, pero para que luego comparemos cuándo voy a usar la binomial y cuándo voy a usar Poisson, porque muchas veces usar la fórmula no nos cuesta tanto, sino que lo que más cuesta es saber, si me dan un problema, cuál voy a usar, si voy a usar la binomial o voy a usar Poisson. Eso vamos a ver en la siguiente clase y espero que usted preste atención, porque imagínense que Tomás ni siquiera cuaderno tenía en esta clase, no me lo quiero imaginar virtual. Así que la próxima no te salvas que te esté preguntando. Ya les mandé los enlaces también para que los vean. Sí. ¿Estos últimos? ¿Ah? Este es los de hoy. Sí, están los enlaces. Es que algunos videos que les dio aquí. Ajá. No saben de la binomial y la Poisson. Por eso se lo pueden mandar ahora. Ajá, que eso lo acabo de acceder ahí. No, hombre, es que aquí están. No. Ahí los mando. Aquí están. Y yo recuerdo que de aquí los mandé. Ah, bien, ahí está, sí es cierto, tiene razón.